Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Esto es palabra del Señor. gloria a ti, Señor. Vuelve la imagen linda del pastor, esta imagen de este pastoreo también de parte de los apóstoles que vuelven de la misión y se encuentran con el Señor y el Señor los invita a la soledad, pero es la imagen linda del buen pastor que nos hace bien. Recordaba algunas veces que la imagen del pastor, esta imagen del pastor con la ovejita en hombro, es la primera representación de Cristo en la iglesia. Lo que está en los muros de las catacumbas es eso. La cruz como símbolo nuestro recién aparece en el siglo V, fíjense, 400 años. Aparece en el Monte Aventino, en Santa Sabina, en lo que hoy es el convento de los dominicos, la primera representación de Cristo de la cruz como símbolo nuestro. Por supuesto no la desmerecemos, pero remarcando la importancia de esta imagen del buen pastor, ¿no?, que lleva sobre sus hombros a la ovejita y con todo lo que eso implica. Y Jeremías, el profeta, es duro. Las lecturas de hoy son un buen palazo, comenzando por los pastores, pero por toda la forma de pastoreo, porque justamente a veces una de las tentaciones de la imagen del buen pastor es reducirlo a curas, obispos y monjas, sino que para el pastor es todo el que tiene a cargo, digamos, un rebaño. Para los griegos y para el Antiguo Oriente, pastor era toda aquella autoridad que tenía a su cargo gente, tenían súbditos. Todos pastoreamos, lo hemos dicho muchas veces acá, ¿no? Pastorea un maestro a sus alumnos, pastorea un empresario a sus empleados, pastorea un cura a su pueblo, pastorea... Es decir, todos más o menos tenemos rebaño. Por lo tanto, cuando hablamos de pastores, por supuesto no es que uno se saque, digamos, la responsabilidad como pastor de alguna manera, digamos, de iglesia, pero es revisar lo nuestro y revisar el pastoreo de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que dice ahí Jeremías duro, ¿no? No se han preocupado por las ovejas, ¿no? Tendrán que rendir cuentas y ocuparse. Ocuparse significa hacerse cargo de lo que antes había sido culpablemente desatendido. No es solo parlamento, sino que es animarse como revisar para enmendarnos, ¿no? ¿Y cuáles son las culpas específicas, digamos así, más propias de los jefes? Uno es el interés personal, la explotación de la grey, la ambición de poder, los abusos diversos, la defección en el peligro, ¿no? O sea, lo más doloroso del pastor es que en el peligro huye, ¿no? Es el gran pecado, digamos, del pastoreo, cuando en los tiempos difíciles el pastor, dicho en criollo, se raja, ¿no?
Pero hay una culpa fundamental que es descuidar a las personas, es descuidar a las personas. A veces nos preocupamos de tantas cosas por el bien del rebaño, pero curiosamente omitimos lo principal, que es la atención a cada oveja. Es decir, hay un deber primario que es dejarse encontrar. Cada uno debe dejarse encontrar por los que dependen de nosotros, ¿no? Decía por ahí Gumucio, el chileno, nos hemos vuelto inalcanzables para los nuestros, y esto es a veces hay padres inalcanzables para sus hijos, ¿no? Cuando te leía de una chiquita de 10, 12 años que al papá lo veía tan poco, bueno, ahora capaz que al revés, nos vemos demasiado, pero decía, lo vemos tan poco que para poder charlar con su papá, era médico, él la llamó a la secretaria a la clínica y le pidió un turno para poder charlar con su papá, la chiquita de años. El papá se sorprendió cuando de golpe esto, o sea, a veces nos hemos vuelto inalcanzables, digamos así, dejarse encontrar, este es el desafío, ¿no? Dejarse encontrar, nos hemos vuelto inalcanzable. Decía por allí en una de las misiones nuestras, decía una mujer de los misioneros, no necesitamos de sus cosas, no necesitamos tanto de sus cosas, necesitamos de ustedes, necesitamos de las personas. A veces nos pasa que damos de todo, pero no nos damos a nosotros mismos, digamos así, ¿no? Y este es el desafío. A veces a fuerza de trabajar por la grey, perdemos de vista la oveja. Y acá el punto no es amor o odio, sino que nos desimportamos los unos de los otros, ¿no? Posiblemente esta es una de las tentaciones nuestras, ¿no? Se dice que el peor odio es el desinterés, ¿no? Y se dice que, son palabras fuertes de Bernanos, el asesinato más perfecto es el olvido, decían, ¿no? O sea, a veces hay olvidos criminales, decía por allí también Descalzo, ¿no? O sea, este es el desafío. Por lo tanto, revisar esto. Y en el Evangelio, muy lindo, esta imagen del Señor que los ve a los discípulos que vienen posiblemente llenos de entusiasmo, pero también cansados, pasados de rosca, y entonces tiene este gesto tan lindo: vamos a descansar un poco, es decir, una delicadeza del Señor, que no le salió muy bien porque se subieron a la barca y cuando llegaron a la otra orilla, toda la gente que los había reconocido ya los estaba esperando. Y es muy lindo, el Señor posterga el descanso, lo que llamamos el olvido de sí. No dice, no, mire, hoy estamos de vacaciones, hoy no se trabaja, sino que dice, se olvida de sí y los vio como ovejas que no tienen pastor, se compadeció de su soledad, de su desamparo, tantas cosas que hoy día sufrimos, ¿no? Sufrimos, y a veces también sufrimos de parte de los pastores, de nosotros, ¿no? A veces nuestro pueblo no nos encuentra, o encuentra nuestras iglesias muy cerradas, no nos encuentra para el consuelo, ¿no? Siempre digo que las puertas que se cierran en la iglesia o en nuestra religión son puertas que están abiertas a veces en las sectas, ¿no? Terminan encontrando allí el consuelo que no encuentran en nosotros, ¿no? Después no chillemos, como decimos en criollo, ¿no? Después no chillemos, ¿no? Porque en definitiva esto es un poco el pecado de nuestro pastoreo, del de mi gremio, diríamos así, ¿no? Que la gente nos encuentre, digamos así. Pero muy lindo, el Señor se olvida de sí y en vez de descansar se puso a enseñarles y a compadecerse y a curar los enfermos, digamos, ¿no? Pero en todo caso, el Evangelio en esta invitación al descanso es saber que a veces el trabajo más importante es saber perder tiempo para acompañar, tiempo para escuchar, tiempo para estarse al lado de un enfermo, tiempo para visitar a alguien que está solito, ¿no? O sea, eso, ¿no? O sea, vengan a descansar. Interesante porque hay un darse a la multitud, que es lo propio del pastor, pero también tiene que haber un indispensable sustraerse a la multitud a veces, ¿no? Uno necesita no esconderse, sino justamente tomar distancia. Ese descanso termina siendo compasión frente a los otros, porque al descansar seguramente trataremos mejor nosotros al pueblo, usted a sus hijos, en fin, cada uno de los que dependen, ¿no? O sea, ese descanso se vuelve compasión frente a los otros, ¿no? Y se dice que un pastor pacifica si él busca la paz en el silencio, Un pastor consuela en la medida que él se deje consolar por el Señor.
Así como decimos que un pastor es incapaz de, un pastor incapaz de guiar termina por perseguir a su rebaño, ¿no? En fin, pidamos esta gracia, el renovar. Fíjense que incluso en esta imagen linda del buen pastor, o sea, la misericordia, el símbolo, la imagen más linda de la misericordia es el pastor buscando la oveja, ¿no? La oveja que se les ha ido del rebaño, la oveja que está descarriada, la oveja. Por lo tanto, poder renovar esta gracia. O sea, siempre digo que el Papa Francisco siempre recuerda que no hay escuela de pastores. La escuela de pastores es ser buena oveja. Cuando uno se deja pastorear por el Señor, eso mismo se vuelve escuela para nosotros pastorear a quienes dependen de nosotros, ¿no? Por lo tanto, esta imagen del Señor que nos anda buscando, ¿no? Una imagen muy linda, que deja las 99 para buscar esa solita que soy yo, ¿eh? Esa solita que soy yo. Padre Canales reza aquello tan lindo: cuando vengas a buscarme, Señor, y me encuentres atrapado, rendido, enredado entre las zarzas, lleno de miedo, o quizás por dar un paso en falso al borde de algún acantilado, o por qué no, en la mitad de una caída, te pido, Señor, no vengas con el arreador dispuesto al azote ni a los gritos. No me trates como yo me trato. Trátame, Señor, como tú sabes tratar. Regálame confianza, alegría de escuchar tu voz, la plenitud de saberme tuyo. Desátame de mis enredos, álzame en tus brazos, ponme en tus hombros para en ellos habitar. Cuando vengas a buscarme, aunque yo parezca estar bien y mi lana luzca bonita, quiero avisarte, aunque ya lo sabes, que debajo se esconden mis heridas. Sujétame con ternura, álzame con cuidado, porque duele mi fragilidad y mi pecado. Imagen linda, creo que nos hace bien, ¿no? O sea, en el fondo las lecturas de hoy son para contemplar, para disfrutar, ¿no? Esta imagen del pastor, esta imagen de la misericordia, sentir un poco, ¿no? Ignacio sugiere meternos en la escena, ¿tá? Y meternos en la escena significa sentir que somos, ¿no? Un poco las dos cosas. Nos toca a veces ser oveja y sentir que el Señor nos busca, nos toca a veces ser pastor y revisar un poco, ¿no? A quién tenemos descuidado posiblemente, a quién tenemos olvidado o semi olvidado, ¿no? Y entonces seguramente siempre hay posibilidad de enmendarse, ¿no? Y hacernos cargo de nuestro pastoreo. Se lo pedimos con mucha confianza al Señor, se lo pedimos a la Virgen. Una de las advocaciones es la divina pastora, le llaman a la Virgen. Ella también pastorea, ¿no? Que ella nos acompañe, ella también nos acerque al Señor, nos acerque siempre al buen pastor. Que así sea.